Bien, continuamos con el desarrollo de problemas de examen de emisión San Marcos 2018-1. En estas preguntas 111 nos dice lo siguiente: ¿cuántos iones de calcio tendría una muestra de dibromuro de calcio que contiene 1.62 por 10 a la 24 iones de bromuro? Bien, vamos a ver cómo resolvemos esto de acá. Bien, esto se trata de un problema de cálculos químicos, ¿no? Vamos a ver cómo es el análisis y procedimiento. El dibromuro de calcio es esta fórmula, CaBr2, dibromuro de calcio. Dibromuro de calcio es una sal aloidea que posee iones de calcio. Posee iones de calcio significa que posee calcio 2 positivo. Nos dice el problema. E iones de bromuro, que también posee iones de bromuro. Entonces bromuro menos uno. Recuerden, este 2 es para el calcio y bromuro menos uno. Entonces iones de bromuro menos uno y iones de calcio más 2. Entonces acá nos dice que la muestra de dibromuro de calcio contiene esta cantidad de iones de bromuro. Entonces 1.62 por 10 a la 24 serían los iones de bromuro. Y nos dicen cuántos iones de calcio tendrá. Vamos a ver cuántos iones de calcio tendrá. Por interpretación de fórmula química tenemos que una mol de dibromuro de calcio dice que contiene una mol de calcio más 2 mol de bromuro, de bromo. 2 mol de bromuro. Los dos están ionizados, los iones. Bien, entonces, ¿cuánto contiene una mol de calcio? ¿Cuánto contiene? 6 por 10 a la 23 iones, que es el estándar. Y 2 mol de bromuro, ¿cuánto contiene? 2 por 6 por 10 a la 23 iones. Entonces, ¿cuánto tendrá? Regla de 3 simple, ¿cuántos iones tendrá el calcio si el bromo tiene, el bromuro tiene 1.62 por 10 a la 24? Entonces acá lo que hacemos es una regla de 3 simple, se va el 6, se va el 6 y nos queda 1.62. Se va el 10 a la 23 también, se va el 10 a la 23 y nos queda 1.62 entre 2, que sería 81 por 10 a la 23, ¿no? Y por 10 a la, claro, 81 por 10 a la 23 entre 10 sería 8.1 por 10 a la 23, ¿no? Aquí sería 24 menos 1, 23. 8.1 por 10 a la 23 iones de calcio sería la respuesta correcta, ¿no? Sería la respuesta 8.1 por 10 a la 23, la B. La pregunta 112 dice lo siguiente: en muchos casos, en solo una ecuación química balanceada se representa la suma de varias etapas elementales, es decir, una serie de reacciones sencillas que a nivel molecular representa el avance de la reacción global a la secuencia de etapas elementales que conduce a la formación de productos. ¿Cómo se le denomina? Mecanismo de reacción, estado de transición, molecularidad de la reacción, complejos activados o evolución de intermediarios. Bien, esta es cinética química. La mayoría de reacciones químicas transcurren en varias etapas o pasos del mecanismo de reacción. Veamos en la formación de algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo viene a ser el no el óxido de fierro, de nitrógeno. Viene a ser el NO más F2, ¿no? Esto es lo que produce y consume el proceso como F. Aquí vamos a poner NO. F2 viene a ser esta secuencia de datos. Bien, tenemos acá el monóxido de nitrógeno y el difluoruro. Bien, acá tenemos entonces que esto viene a ser el monofluoruro de nitrógeno más otro fluoruro. Esta es la etapa 1. Entonces, en este monóxido de nitrógeno más este fluoruro se va a componer en esto, porque esto va a salir. Esto nos dice: en muchos casos, en solo una ecuación química balanceada se presenta la suma de varias etapas elementales, es decir, una serie de reacciones
sencillas que a nivel molecular representa el avance de la reacción global. Entonces estamos viendo las etapas de la reacción del difluoruro de monóxido de nitrógeno. Entonces acá la reacción global se tiene lo siguiente. Tenemos acá dos de estos, monóxido de nitrógeno más dos veces lo que viene a ser el fluoruro, el flúor, el difluoruro. Entonces, para completar, ¿esto es para qué? Para obtener solamente el fluoruro de monóxido de nitrógeno, ¿no? Monóxido de nitrógeno. La sustancia intermedia es la que se produce y consume en el proceso como el flúor, el difluoruro. A la secuencia de etapas elementales que conduce a la formación de productos se le denomina mecanismo de reacción. Entonces acá simplemente con este ejemplo hemos visto que la formación de estos productos se denomina mecanismo de reacción. Este se denomina mecanismo de reacción. La respuesta es la alternativa A. Bien, ahora pasemos a la pregunta número 113. Nos dice, de acuerdo a los principios de Aufbau, la configuración electrónica de carbono C6 indica que debería ser divalente. Sin embargo, es tetravalente. Significa entonces que los átomos de carbono, ¿qué son? ¿Qué son los átomos de carbono? Hidrógeno E es el hidrógeno, cumplen con la regla del octeto, con hibridación sp3 forman solo cadenas abiertas, se autosaturan enlazándose con otros átomos, tienen capacidad de formar enlaces iónicos o forman solo cadenas carbonadas cíclicas. Veamos, es un tema de química orgánica. En la configuración electrónica del carbono con Z6, tenemos Z6, tenemos la siguiente, la capa de valencia, C6 que viene a ser el basal, tenemos 1s2, 2s2, 2p1 y 2py, ¿no? Esto viene a ser divalente para el carbono tiene 2, 4, 5, 6, ¿no? Divalente, su Z6, divalente. Para un carbono excitado, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que yo tengo 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 y de nuevo se repite 2px1. Es como si se repitiera el p. Esto viene a ser un tetravalente. Al combinarse sus orbitales se pueden formar hibridación sp, sp2, sp3. Entonces aquí tenemos una hibridación sp3, acá sp2 y acá simplemente un sp. Bien, ¿qué significa la A? La A dice, ¿el hidrógeno cumple una regla del octeto? No, el hidrógeno Z1 no forma octeto electrónico. La alternativa B dice, con hibridación sp3 forman solo cadenas abiertas, hibridación sp3, el carbono dice hibridación sp3 puede formar cadenas abiertas y cerradas. Aquí, ¿solo cadenas abiertas? Falso, es incorrecto. La alternativa C dice, ¿se autosaturan enlazándose con otros átomos? Sí, el carbono se autosatura o concatena con otros átomos formando cadenas abiertas y cerradas. La D dice, ¿tiene capacidad de formar enlaces iónicos? No, el carbono mayormente forma enlaces covalentes, no iónicos. La E dice, forma solo cadenas carbonatadas cíclicas. El carbono puede formar cadenas carbonatadas cíclicas y acíclicas, por lo tanto es incorrecto. La alternativa correcta es la alternativa C. Se autosaturan enlazándose con otros átomos. Bien, la pregunta 114 dice lo siguiente. Entre muchas otras sustancias, los hidrocarburos poliaromáticos, conocidos como PAHS, se encuentran en el petróleo. ¿Cuántos enlaces pi tiene el pireno si su fórmula se representa mediante el siguiente gráfico? Bien, esta es la fórmula del pireno. Vamos a ver cuántos enlaces pi hay. Veamos lo siguiente, es un enlace químico. El pireno es un hidrocarburo aromático policíclico cuya molécula posee 4 anillos, 1, 2, 3, 4 anillos bencénicos. Para determinar el número de enlaces pi, consideremos la siguiente estructura.
Consideremos esta estructura, pi y afuera los hidrógenos y acá los pi, los enlaces pi. ¿Cuántos enlaces pi tiene? La primera estructura tiene solamente 3. Y ustedes dirán, ¿por qué 3? Siempre los pi alejándose de su enlace, ¿no? Si tiene, este es un hexágono, siempre van a haber 3. Acá solamente tiene 2 hidrógenos en la parte superior, por lo tanto acá habrá un enlace pi. Acá tiene 3 sueltos, por lo tanto igual que estos 3 va a tener 3 pi. Acá tiene 2 sueltos, acá va a tener 2 pi, un pi. Entonces, ¿cuántos pi tenemos en la estructura? Tenemos 3, 6, 7 y 8. De dicha estructura tenemos 8 pi, es la respuesta correcta. En la pregunta 115 nos dice lo siguiente: el Perú es un país minero y por lo general sus procesos metalúrgicos se desarrollan a base de minerales sulfurados como blenda, chalcopirita, galena, etcétera. Así que el gas contaminante que se libera a partir de la metalurgia de estos minerales, ¿cuál es? Bien, eso es una pregunta de metalurgia. Dice: en el proceso químico de tostación, el concentrado del mineral se trata con aire caliente. Este proceso se aplica generalmente a minerales metálicos con azufre, como sulfuros metálicos. Entonces, todos los metales, dice, durante la tostación, el sulfuro metálico se convierte en un óxido y el azufre se libera como dióxido de azufre gaseoso. Dióxido de azufre gaseoso para todos los metales. Este es el contaminante del aire. Entonces, la respuesta es la alternativa A, dióxido de sulfuro, de azufre, ¿no? Dióxido de azufre. Bien, hasta aquí nuestros videos de solucionarios de examen de admisión 2018-1 de San Marcos. Síguenos en nuestro siguiente video de apolloeducation.com.